small pieces of information, bit by bit, because people today are too stupid, they rapidly forget. Si usted sabe algo acerca de la historia, esta historia te hará reír. El senador demócrata Chris Murphy dijo el lunes que los opositores a las leyes de armas más estrictas probablemente será recordado por la historia de la misma manera los que se oponían a la segregación son recordados hoy. Murphy dijo: quiero decir, vamos a ver el contexto de la anulación. Anulación de la última utilizada por los estados del sur para tratar de destripar legislación de derechos civiles. Para tratar de impedir que los estados, básicamente, hacer cumplir la segregación y, francamente, creo que la historia mirará hacia atrás en esta ronda de la anulación tan amablemente como lo hizo en la última ronda. Escucha aquí. I mean, let's look at the context of nullification. Nullification was last used by southern states to try to eviscerate civil rights legislation, to try to prevent states from basically enforcing desegregation. And frankly, I think history will look back on this round of nullification about as kindly as it did on the last round. Senador Murphy no es la primera persona para empatar el debate de control de armas a la segregación. Tom Brokaw en enero en comparación a los no tomar una postura más firme en las armas a los que en silencio se opuso a la segregación en la década de 1962. Brokaw dijo: me recuerda mucho de lo ocurrido en el sur en la década de 1960 durante el movimiento de derechos civiles. Las buenas personas se quedaron en sus casas y no dije nada cuando había matanzas en las calles y la violación total de unos derechos fundamentales de los afroamericanos mientras marchaban en Selma. Y dejaron Bull Connor y los elementos del campesino sureño del sur y el clan hacerse cargo de su cultura vigente y convertirse en el rostro de ella. Escucha aquí. It reminds me a lot of what happened in the South in the 1960s during the Civil Rights Movement. Good people stayed in their houses and didn't speak up when there was carnage in the streets and the total violation of the fundamental rights of African Americans as they marched in Selma, and they let Bull Connor and the redneck elements of the South and the Klan take over their culture in effect and become the face of it. Aquí es donde el humor es. Si conoces la historia, entonces usted sabe que la hipocresía de los demócratas. Para un senador demócrata de hacer sus comentarios y tratar de entender que la legislación de derechos civiles se opusieron a las personas que se inclinan republicanos. Es un fuera plana, mentiroso completo. Para Brokaw para que las mismas implicaciones y también pone en referencia al KKK también a él. Mentiroso completo que trata de la historia girase. Todos sabemos que el Partido Democrático fundado el KKK, que la verdad sea dicha, los únicos durante el movimiento por los derechos civiles y en la década de 1960 que se oponían, ambos en silencio, y abiertamente, eran demócratas. Así, fueron estos dos demócratas condenan abiertamente demócratas. No. Ellos están tratando de reescribir la historia e implicar a los republicanos por lo que son culpables. Brokaw tiene la edad suficiente para recordar. Por lo tanto, es un completo fraude y un mentiroso. Echemos un vistazo a la historia. Un hecho poco conocido de la historia consiste en la fuerte oposición al movimiento de derechos civiles de los demócratas. Negligencia histórica similar se da a los republicanos el importante papel que jugaron en el apoyo
al movimiento de derechos civiles. Un cálculo de 26 grandes votos de derechos civiles de 1933 a través de Era de los Derechos Civiles de la década de 1960 muestra que los republicanos favorecieron los derechos civiles en aproximadamente el 96% de los votos, mientras que los demócratas se opusieron a ellos en el 80% de los votos. Estos hechos son a menudo ignorados intencionalmente por los demócratas de izquierda, por razones obvias. En algunos casos, los demócratas han dicho de plano mentiras acerca de su historial vergonzoso durante el movimiento de derechos civiles. Senadores demócratas organizaron el registro del Senado obstruccionismo de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Se incluyen entre los organizadores había varios liberales demócratas abanderados destacados y conocidos que incluyen Robert Byrd, senador por Virginia Occidental, J. William Fulbright, Arkansas, senador y mentor político de Bill Clinton, Albert Gore Sr., senador de Tennessee, el padre y mentor político de Al Gore. Gore Jr. ha sido conocido por mentir acerca de la oposición de su padre a la Ley de Derechos Civiles. Para Al Gore para hablar delante de la NAACP y decir: es muy bueno estar en casa, puñetazo en la cara de los negros históricamente ignorantes que creen sus comentarios. Sam Ervin, Carolina del Norte, senador del Watergate, audiencias fama. Richard Russell, famoso senador de Georgia y más tarde presidente pro tempore. La lista completa de los 21 demócratas que se opusieron a la Ley de Derechos Civiles de 1964 incluye los senadores Ely Sparkman de Alabama, Fulbright, Tim Cleland de Arkansas, Hollande y Smathers de la Florida, Russell y Talmadge de Georgia, Ellender and Longitud de Luisiana, Eastland y Stennis de Mississippi, Ervin y Jordania de Carolina del Norte, Johnston y Thurmond de Carolina del Sur, Gore, padre, y Walters de Tennessee, H. Byrd y Robertson de Virginia, R. Byrd de Virginia Occidental. Demócrata. Oposición a la Ley de Derechos Civiles fue sustancial y continuamente ocultado por los medios de la izquierda. Con la Ley de Derechos Electorales de 1965, que fue apoyada por el 82% de los republicanos de la Cámara y el 94% de los republicanos del Senado. Los mismos abanderados demócratas tomaron sus posiciones racistas normales. Esta vez con el senador Fulbright, que lidera el esfuerzo oposición. Le tomó la ardua labor de líder de la minoría republicana del Senado Everett Dirksen y el azote republicano Thomas Kuchel para aprobar la Ley de Derechos Civiles. Dirksen se presentó un premio de realización de derechos civiles para el año por el jefe de la NAACP en reconocimiento a sus esfuerzos. Al romper el obstruccionismo demócrata de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el republicano Dirksen llevó al Pleno del Senado y exclamó: ha llegado la hora de la igualdad de oportunidades en la participación en el gobierno, en la educación y en el empleo. No va a ser suspendida o denegada. Es aquí. Lamentablemente, los demócratas, los historiadores revisionistas, los medios de izquierda y educadores liberales han casi olvidado, ya a propósito, que era republicano Dirksen, no los demócratas.
que hicieron la Ley de Derechos Civiles en realidad. Dirksen también rompió el filibustero demócrata de la Ley de Derechos Civiles de 1957, que fue firmado por el presidente republicano Eisenhower. Fuera del Congreso, los tres rivales más famosos de la integración escolar eran demócratas: Orval Faubus, el demócrata gobernador de Arkansas y uno de los héroes políticos de Bill Clinton; George Wallace, el gobernador demócrata de Alabama; Lester Maddox, el demócrata gobernador de Georgia. El más famoso de la segregación escolar: separadores de gobernador Faubus involucrados. Demócrata Faubus utilizó la policía y las fuerzas estatales de bloquear la integración de una escuela secundaria en Little Rock, Arkansas. La disputa se resolvió y la escuela se integró solo después que el presidente republicano Dwight D. Eisenhower ordenó a la 101 Ordinal Femenino División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos de Little Rock y federalización de toda 10.000 miembros de la Guardia Nacional de Arkansas, teniendo la desegregación de las manos de Faubus. Tomó un republicano uso de la fuerza militar para garantizar los derechos de las minorías en el partido de la oposición democrática, al igual que lo hizo un republicano uso de la fuerza militar para liberar a los esclavos. Ahora usted sabe algo de la hipocresía de los demócratas. Ahora ya sabe la verdad parcial sobre el Partido Demócrata. Corre la voz. Detener la caída de sus encubrimientos y mentiras. Siempre hablan de un buen juego. Siempre torcer la historia, que siempre hacen promesas a las minorías, pero en realidad son los culpables. PS si usted no sabía que los demócratas fundó el KKK. Está documentado en otro video. ¿No lo cree? Búscalo.